Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Me es muy grato saludarlo a usted hoy jueves 16 de septiembre del 2021, en una semana en donde Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile celebran su Día Nacional. Nuestro agradecimiento, como siempre, a usted por permitirnos acompañarle y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. El Salvador inicia plan de vacunación en niños de edades que van de entre los 6 y los 11 años. La compañía SpaceX se dispone a hacer historia al poner en órbita a la primera tripulación totalmente civil. El presidente Joe Biden en Estados Unidos proclama el Mes Nacional de la Herencia Hispana. En El Salvador, expectativas y dudas ante los primeros días de la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal. En Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos. Y en Colombia se encienden las alarmas luego del fallecimiento de 2 migrantes haitianos como consecuencia del COVID-19. Pese a los controles de las autoridades, los coyotes siguen lucrando con los migrantes haitianos en Colombia. Y en Venezuela, reacciones ante la incorporación de Alex Saab a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana. En Chile se evalúa la apertura de fronteras a turistas ante disminución de contagios por el COVID-19. Y la campaña de vacunación para escolares en Estados Unidos enfrenta retrocesos. En California, los votantes rechazaron el esfuerzo para destituir al gobernador Newsom. En la agenda estaremos presentando el acuerdo que han firmado Estados Unidos y Ecuador para combatir el narcotráfico. Tendremos la conversación con el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, destacando los retos que se deben asumir en Centroamérica al recordar los 200 años de su independencia. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Iniciamos de inmediato con El Salvador, en donde se va a iniciar la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años de edad. Por supuesto, la decisión ha generado controversia porque el gremio de pediatras pide esperar antes de aplicar la vacuna a menores de 12 años. ¿Vacunar a niños? El Salvador es uno de los primeros países en habilitar la vacunación en niños de entre 6 y 11 años de edad. El Salvador ha optado a nivel nacional en base al análisis y al igual que otros países, como es el caso de Chile, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, la aplicación de la vacunación a los grupos etarios de los 6 a los 11 años. Pero esto no parece ser una buena noticia para todos, pues la medida ha despertado preocupación entre el gremio médico. La Asociación de Pediatría de El Salvador asegura que si bien hasta ahora el plan de vacunación general ha sido bueno, la decisión de vacunar a menores debe esperar hasta tener una base científica más sólida. Por ahora es muy pronto, no conocemos las dosis que se tienen que poner, cuánta cantidad de vacuna ni qué vacuna. El tema de vacunación se ha hecho muy bien, inclusive El Salvador ha sido pionero. Estamos seguros que esta vacuna se va a poner en mayores de 6 años y que va a ser un éxito, pero hay que hacerlo bien, responsablemente. La asociación asegura que el gobierno tomó la decisión de vacunar a la niñez sin la valoración técnica del Comité Asesor de Prácticas en Inmunizaciones y que fue una decisión política apresurada. Y con nuestra niñez no podemos experimentar. Entonces, lo que pedimos es un poquito de tiempo para poder hacer una recomendación basada en evidencia científica. Se espera que más de 600,000 niños sean inoculados. El Ministerio de Salud dijo que a los menores se les aplicará una vacuna de virus inactivado, aunque no especificó cuál. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aún no autoriza vacunar a menores de 12 años. Estados Unidos, la compañía SpaceX se dispone a hacer historia al poner en órbita a la primera tripulación totalmente civil. La información con Jar Burnett.
Por primera vez en 60 años de vuelos espaciales tripulados, hoy se pondrá en órbita un cohete sin astronautas profesionales a bordo, sino con 4 turistas. La misión Inspiration 4 de SpaceX se unirá a una serie de lanzamientos financiados por multimillonarios obsesionados con el espacio y busca convertirse en la primera tripulación totalmente civil que viaja por la órbita terrestre. La misión tendrá una duración de 3 días en el que el cuarteto de viajeros espaciales aficionados liderados por el estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de la empresa de comercio electrónico Shift for Payments Inc., y tiene previsto despegar hoy a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, desde el Centro Espacial Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida. Los 4 pasajeros darán vueltas alrededor de la Tierra en una órbita baja de unos 540 kilómetros de altitud a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon, denominada Resilience, situada sobre uno de los cohetes reutilizables Falcon 9 y equipada con una cúpula de observación espacial en lugar de una escotilla de acoplamiento habitual. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX, la compañía de Elon Musk, para enviar astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA. La llamada misión Inspiration 4 fue concebida por Isaacman, de 38 años de edad y financista del viaje, con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. El vuelo significa el debut del nuevo negocio de turismo orbital de Elon Musk y un salto adelante frente a sus competidores, que también ofrecen trayectos en cohetes a clientes adinerados dispuestos a pagar una pequeña fortuna por la euforia y el derecho a presumir de sus vuelos espaciales. Continuamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha proclamado el Mes Nacional de la Herencia Hispana y exalta el aporte de los latinos a Estados Unidos. Información con Héctor Contreras desde Washington, D.C. El presidente Joe Biden emitió la proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra desde hoy 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, y llamó a los funcionarios públicos, educadores y a todos los estadounidenses a celebrar con diferentes actos en el país que exalten los valores que los latinos le dan a la nación. El presidente Biden dijo textualmente en la proclama emitida desde la Casa Blanca: el Mes Nacional de la Herencia Hispana es un recuerdo importante de cuánta fuerza sacamos como nación de nuestras raíces inmigrantes y nuestros valores como nación de inmigrantes. Y al mismo tiempo resaltó el trabajo de sus colaboradores que tienen raíces latinas y que hoy ocupan cargos de mucha importancia y responsabilidad en su gobierno, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario de Educación, Miguel Cardona, y la administradora de pequeñas empresas, Isabel Guzmán. El mandatario estadounidense también reconoció que Estados Unidos no puede tener éxito a menos que las familias y comunidades hispanas tengan éxito, y recordó que continúan su lucha por brindar un camino hacia la ciudadanía para los hispanos indocumentados, especialmente los soñadores, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, y afirmó que el país necesita desesperadamente una reforma migratoria. A través de esta proclama, el presidente Biden también reconoció el importante aporte que los latinos han hecho a la cultura estadounidense a lo largo de la historia, en aspectos como el cine, la televisión, la música, la comida y la ciencia. Pero además destacó la importante tarea que los médicos, enfermeras y científicos latinos han desempeñado en la lucha contra el COVID-19. La proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana también sirvió para reafirmar el compromiso del gobierno estadounidense con los países de Latinoamérica y con su lucha contra la pandemia, enfatizando que hasta ahora se han donado más de 33 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de 21 países en el continente. Gran expectativa y muchas dudas han ocurrido en los primeros días de la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, desde San Salvador. Informa Neri Mabel Reyes. Las dudas por un lado, la motivación de muchos comercios por otro y los errores técnicos marcan el inicio de la implementación de las transacciones de la criptomoneda del Bitcoin en El Salvador. El asesor jurídico del gobierno, Javier Argueta, aseguró que fueron mínimas las fallas que impidieron que los ciudadanos interesados en la moneda virtual pudieran descargar la aplicación virtual o billetera electrónica Chivo para hacer sus transacciones, y afirmó que la situación está siendo solventada. Para eso existen 50 puntos de atención y existen una serie de personal que hemos visto en los diferentes medios de comunicación
que se están atendiendo como tal. En los cajeros hay personal técnico que brinda orientación a los usuarios y La Voz de América consultó a 2 jóvenes que esperaban para recibir asesoría. Fíjate que por ahorita me está dando problemas, que no me quiere iniciar la página, sino que me saca. Y, sí, está bueno el programa y todo, pero en eso, a que uno quiere ingresar rápido. Hice una como transacción a un número de cuenta que no existe, pero me dio que era exitoso y lo quiero como cancelar, pero no se puede. Por eso vengo a consultar. Muchos pequeños negocios, así como grandes empresas en El Salvador, motivan a los ciudadanos para hacer transacciones y compras con el Bitcoin, pero según el director de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos Tracoda, Carlos Palomo, la aceptación de la criptomoneda está vinculada a que los ciudadanos perciban los beneficios. Idealmente, por cómo funciona ahorita y la volatilidad y tal, la criptomoneda no está precisamente diseñada para las transacciones del día al día, pero habría que ver qué tan buena aceptación termina teniendo. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que los errores técnicos han sido corregidos y anunció que en algunas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, San Francisco, McAllen y Texas, donde la ley local lo permite, se han habilitado cajeros de la billetera Chivo para los compatriotas que quieran hacer uso de ella. Pasamos a Nicaragua, en donde crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos debido a las estrictas medidas en las que están detenidos. Desde Managua, Daliano Caña nos informa. Organismos de derechos humanos en Nicaragua han expresado preocupación por el deteriorado estado de salud en que se encuentran los considerados presos políticos, específicamente los más de 30 líderes de la oposición, estudiantes y activistas que fueron capturados durante los últimos meses por el gobierno en el marco del proceso electoral. Las preocupaciones aparecen luego del inicio de las audiencias y la remisión a juicio de los detenidos, donde finalmente los abogados defensores lograron evidenciar el estado en el que se encuentran los presos políticos luego de un largo periodo de incomunicación. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, comentó a La Voz de América. Hay un nivel de ensañamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura. Es decir, ese ensañamiento no es extraño. Uno de los casos más preocupantes es el del estudiante Lester Alemán, cuyo deteriorado estado de salud encendió las alertas de los organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermana, Kenia González Alfaro, denunció que su condición es delicada. Es una persona delgada, entonces con poca comida de que le dan, esto recuerda que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo. Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra y está acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo 6 aspirantes a la presidencia. Nos vamos a Colombia. Las alarmas se encendieron en Necoclí, Colombia, luego del fallecimiento de 2 migrantes haitianos como consecuencia del COVID-19. Y las autoridades temen un brote masivo en un lugar donde hay 17,000 migrantes. Jair Díaz nos tiene la información desde Colombia. Continúa la crisis humanitaria en el municipio colombiano de Necoclí, cerca de la frontera con Panamá. Ya son más de 17,000 los migrantes represados en este muelle y las condiciones de salubridad empeoran. El fallecimiento de una mujer de 39 años y un hombre de 45 tras contagiarse con COVID-19 prende las alarmas de las autoridades. Hablamos con el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón. Colapsado sistema de salud. Hospital ha informado que la verdad no tiene la capacidad hoy instalada para atender a la población migrante. La muerte de esas 2 personas ocurrió mientras esperaban su turno para atravesar la frontera con Panamá. Neider Papu es el gerente del hospital de Necoclí. Él señala que las precarias condiciones sanitarias permiten la proliferación de enfermedades infecciosas. Un llamado que nos apoyen con esta problemática. Lanzamos esa SOS de que nos ayuden. Debido a la escasa capacidad del municipio, las playas se convirtieron en dormitorios, servicios sanitarios y zonas de esparcimiento de más de estos 17,000 migrantes, la mayoría haitianos, como Lemmy Wilfer, quien espera cruzar hacia Panamá para luego llegar a Estados Unidos. Uno está buscando un vida mejor y anda cruzando de frontera a frontera para que llegue a donde quieren. Las autoridades locales estiman que a diario 80 migrantes consultan los servicios médicos y alrededor de unos 20 se han contagiado de COVID-19. Y en este tema que es bastante crítico, lo que es la presencia de los migrantes haitianos que pretenden llegar a Estados Unidos cruzando por Panamá,
las autoridades colombianas han ejercido fuertes controles para evitar que los coyotes sigan lucrando con los migrantes haitianos a su paso por Colombia. Vamos con la información que nos trae Manuel Arias Naranjo desde el lugar de los hechos. Mientras la crisis humanitaria y sanitaria continúa presentándose en Necoclí, en el norte de Colombia, cientos de haitianos que vienen del sur del continente enfrentan el drama de lidiar con los coyotes que lucran con la tragedia de los migrantes. Pese a los controles implementados por las autoridades para evitar que los migrantes sean explotados económicamente, la situación se repite a diario, como manifiesta el coronel Edgar Ávila, comandante de policía en Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador, puerta de entrada de los migrantes a Colombia. Están cobrando a los migrantes haitianos más de $1,000 por persona y llegan a cobrar hasta muchísimo más por un viaje hasta Medellín, Pereira, Necoclí. La Superintendencia de Transporte ha impartido millonarias multas a las empresas que cobran precios desmedidos por los pasajes o realizan viajes sin autorización. Sin embargo, las redes de tráfico de personas continúan operando sin control. El profesor de la Universidad del Rosario y analista internacional, Mauricio Jaramillo, consultado por La Voz de América, indicó que se requiere un trabajo conjunto entre las autoridades de los países afectados por el fenómeno migratorio para atacar los eslabones de esta cadena criminal. Uno esperaría que las autoridades sean duras con los eslabones duros, es decir, las personas que se aprovechan de esta desgracia, y deben ser blandas con aquellas personas que son víctimas. Entre tanto, mientras Panamá solo permite el ingreso de 500 migrantes por día a su territorio, diariamente llegan a Necoclí, en promedio 1.500 migrantes, agravando la situación en esta población del norte de Colombia. Venezuela, la incorporación de Alex Saab a la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición es considerada por analistas como un intento por lograr su liberación. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos informa. El anuncio del jefe de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo con la oposición en México, Jorge Rodríguez, de incorporar como miembro pleno de la delegación al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales, es considerado por expertos como un intento desesperado por lograr su liberación. El profesor de Ciencias Políticas, José Vicente Carrasquero, sostiene que debe llamar la atención el interés que muestra el chavismo en liberar a Saab. Que más que liberarlo es que no entre en contacto con los gobiernos que lo requieran. Parece que hubiese algo muy importante que esconder. De otra forma no se entiende tanta solidaridad con una persona que está acusada de lavado de dinero a nivel internacional. En tanto, y a juicio del politólogo Pablo Andrés Quintero, el anuncio obliga a la oposición a tomar decisiones. Como por ejemplo, si se mantienen en la mesa y reconocen a esta persona como parte de la delegación del gobierno venezolano, si realmente están dispuestos a seguir sentados, cuáles son los incentivos políticos por parte de la oposición después de esta decisión. Lo otro es también revisar si la Comisión de Noruega permite que este tipo de cosas sucedan. A través de un comunicado, la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición ratificó su compromiso de avanzar en la agenda de negociación para procurar soluciones al país y pidió a Noruega que garantice el cumplimiento de las normas de reserva acordadas que rigen el proceso. A juicio de la oposición, el anuncio de Rodríguez corresponde a una estrategia de defensa del gobierno. Continuamos en América del Sur. El gobierno de Chile evalúa la apertura de sus fronteras a los turistas luego de que en las últimas semanas se han registrado las cifras más bajas de contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19, al tiempo que amplía la vacunación contra el virus a los niños y niñas desde los 6 años de edad. Chile aprobó la vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en niños desde los 6 años con dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac porque cumple con los parámetros de seguridad y efectividad, afirmó el director subrogante del Instituto de Salud Pública ISP, Heriberto García. Vimos que era totalmente factible aprobar la vacuna, considerando que la vacuna sí cumplía con los parámetros de eficacia y considerando también que la vacuna sí cumple con los parámetros de seguridad. García, quien es químico farmacéutico, destacó que estudios en desarrollo muestran de manera preliminar que la vacuna CoronaVac sí neutraliza todas las variantes presentes en Chile, Gamma, Lambda, Mu y Delta. Sostuvo, no obstante, que se requieren estudios más poblacionales para ver si la cantidad de anticuerpos es suficiente para neutralizar completamente la variante en la lógica de evitar que genere infección y contagio.
Por otro lado, el 4 de agosto pasado, una delegación del laboratorio Sinovac que se encontraba de visita en Chile anunció que instalaría en el país austral un centro de investigación y desarrollo y una planta para la producción de vacunas, entre ellas la CoronaVac contra la COVID-19. Todo esto y toda esta coordinación claramente es un excelente resultado el que Sinovac quiera instalarse en Chile, que quiera instalar investigación y desarrollo en Chile. Y eso a nosotros, digamos, nos permite estar compitiendo con otros países en esta relación, ¿cierto?, de innovación y desarrollo. Nos permite a nosotros innovar también y nos permite volver a ser productores de vacunas. En Chile, 13.260.870 personas han completado a la fecha su esquema de vacunación contra la COVID-19 con 2 dosis o dosis única de una población objetivo de 15,2 millones. Alrededor del 70% de las dosis administradas en el país sudamericano corresponden a la vacuna china CoronaVac. Regresamos a Estados Unidos. La campaña de vacunación para escolares de la administración Biden enfrenta retrocesos. John Burnett nos informa. En la mayoría de los Estados Unidos, los menores de edad necesitan el consentimiento de sus padres para ser vacunados contra el COVID-19 y requieren la firma de ellos para recibirla. Esto lleva a que cualquier menor de 18 años tenga que navegar por la política familiar en casos de tener opiniones diferentes a la de sus padres. Esto ha sido un desafío para los estudiantes y organizadores de campañas de divulgación a favor de la vacunación, que se han enfrentado a un retroceso por dirigirse directamente a los jóvenes. El presidente Joe Biden ha alentado a todos los distritos escolares a promover las vacunas como forma de proteger a los estudiantes cuando regresen a la escuela en medio de un resurgimiento del COVID-19, particularmente la variante Delta, incluso llevando clínicas a las escuelas. Pero varios gobiernos y distritos escolares han adoptado posturas más neutrales en áreas donde el escepticismo hacia la vacuna sigue siendo frecuente. En Tennessee, por ejemplo, el Departamento de Salud puso fin a los eventos de vacunación y las actividades de divulgación dirigidas a menores. Los legisladores republicanos les acusaron de ejercer presión social a los niños para que se vacunen. Por otro lado, la semana pasada, la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles votó para exigir vacunas para los estudiantes de 12 años en adelante. En todo el país, la mitad de las personas de entre 12 y 17 años se han vacunado. Ese grupo de edad ha sido elegible para la vacuna Pfizer desde mayo con una autorización de uso de emergencia, y recientemente los reguladores federales de seguridad otorgaron la aprobación completa para el medicamento a personas de 16 años o más. Sin embargo, la desinformación sobre los esfuerzos de vacunación en las escuelas ha erosionado la confianza entre los padres y los distritos escolares de todo el país, como ocurrió en agosto en Kettering, Ohio, donde funcionarios escolares fueron amenazados de muerte después de que videos publicados antes del comienzo del curso escolar en la popular red social TikTok afirmaran, sin fundamento, que el distrito de Dayton estaba vacunando a niños sin el consentimiento de los padres. No había nada de verdad en esas afirmaciones. Por otra parte, legisladores estatales de Nueva York y Nueva Jersey introdujeron leyes que permitirían a los adolescentes dar su consentimiento para las vacunas sin el permiso de los padres, pero nunca se aprobaron. Washington D.C. aprobó su ley y está siendo demandado por un grupo antivacunas. En otros lugares, algunos funcionarios han tratado de dar más voz a los padres sobre las vacunas para adolescentes. Nos vamos al estado de California, en donde los votantes rechazaron el esfuerzo para destituir al gobernador Gavin Newsom de su cargo. La información con Héctor Contreras. El gobernador de California, Gavin Newsom, logró mantenerse en el cargo luego de obtener cerca del 70% de los votos, y su reacción fue de agradecimiento, resaltando que aceptaba ese resultado con humildad y compromiso luego de conocerse los resultados. Estamos disfrutando un abrumador voto por el no esta noche aquí en el estado de California, aquí. Pero no es lo único que se expresó esta noche. Quiero centrarme en aquello a lo que dijimos que sí como Estado. Dijimos que sí a la ciencia, a las vacunas. Dijimos que sí a poner fin a esta pandemia. Dijimos que sí al derecho de las personas a votar sin temor a fraudes falsos y supresión de votantes. Dijimos que sí al derecho constitucional fundamental de la mujer a decidir por sí misma lo que hace con su cuerpo, su destino y su futuro. Dijimos que sí a la diversidad. Dijimos que sí a la inclusión. El revocatorio había sido propuesto e impulsado por los republicanos enojados por las estrictas reglas impuestas por Newsom por el COVID-19 durante la pandemia, incluidos el cierre de escuelas y restricciones a pequeñas empresas como bares y restaurantes.
Los organizadores consiguieron suficientes firmas de votantes registrados para forzar la revocatoria de la boleta. Larry Elder, un acérrimo conservador y locutor de radio que era el principal rival de Newsom, instó a sus seguidores a ser amables en la derrota. Durante su discurso de concesión, dijo a sus seguidores que la batalla estaba perdida, pero que vamos a ganar la guerra. Observé que todas estas personas, ya sean Barack Obama o Elizabeth Warren o Bernie Sanders, todos los que hicieron un comercial para Gavin Newsom nunca dijeron las siguientes palabras: Gavin Newsom ha hecho un buen trabajo para la gente de California, dijo. Una posible derrota en un estado dominado por los demócratas podría haber señalado problemas importantes para el presidente estadounidense Joe Biden y los demócratas en el Congreso en el camino hacia las elecciones legislativas de mitad de periodo del próximo año. Newsom es el segundo gobernador de California que se enfrenta a una votación revocatoria. El primero, en 2003, eliminó al demócrata Craig Davis e instaló al popular actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger. Y pasamos ahora a la agenda del día, el tema de conversación. Estados Unidos y Ecuador firman acuerdo para combatir el narcotráfico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respondió preguntas a legisladores en el segundo día de las audiencias que se llevan a cabo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la decisión de la administración Biden de concluir la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el pasado 31 de agosto. Al responder sobre las lecciones que Estados Unidos puede sacar de 2 décadas de un conflicto a miles de kilómetros del país, el secretario Blinken dijo que hay que recordar que las fuerzas estadounidenses respondieron a un ataque en casa y eliminó a su artífice principal, Osama Bin Laden. Blinken dijo además que las tropas de Estados Unidos contribuyen a la disminución de la fuerza operativa de Al-Qaeda. Por otra parte, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando de entendimiento para combatir el tráfico de drogas, esto según los comunicados publicados el martes por ambas partes. Estados Unidos estuvo representado por el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, quien se reunió con el ministro de Defensa ecuatoriano Fernando Donoso justamente para acordar intercambiar información que garantice un combate eficaz del narcotráfico. Y por último, el huracán Nicolás, luego de causar daños menores en Texas y provocar inundaciones, además de daños moderados en el sistema eléctrico, se desplazó lentamente hacia el estado de Luisiana, donde todavía muchas familias luchan por recuperarse tras el paso mortal del huracán Aida, que pasó hace exactamente 2 semanas. Y en la conversación del día de hoy tenemos al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, el señor Oscar Arias, destacando los retos que se deben asumir en Centroamérica al recordar los 200 años de su independencia. Yo diría que en estos 200 años de vida independiente, Centroamérica no logró tener el desarrollo que nuestros antepasados hubieran deseado y que habían soñado. Otros pueblos, por distintas razones, en diferentes áreas geográficas, en mucho menos de 200 años han pasado de ser sociedades sumamente pobres a países con sociedades con un nivel de desarrollo muy elevado. Eso lo podemos ver en el sudeste asiático, eso lo podemos ver en muchos otros países, y ni qué decir de los países que hoy son conocidos como sociedades industriales. América Latina en general no conoció la revolución industrial. La revolución industrial nació a finales del siglo XVIII en Inglaterra, se extendió por buena parte de Europa, llegó a Nueva Zelanda, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos, y no llegó a ningún país de América Latina y menos de Centroamérica. Entonces no tuvimos un proceso de industrialización como lo tuvieron todos estos países. Con esta visión que acaba de exponer don Oscar, ¿qué debemos hacer en el futuro? Lo que no hemos hecho en el pasado, crear estados fuertes, no grandes, pero fuertes y eficientes, que respondan con servicios a las necesidades de nuestras sociedades, como salud, como educación, como cultura, que pueda construir la infraestructura que no hemos construido en 200 años.
Y eso es todo por hoy, jueves 16 de septiembre. Nos volveremos a juntar acá mañana en este mismo punto de encuentro cuando le traigamos los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día jueves. Por favor, cuídese mucho.